Bien, muy buenas noches. Comenzamos la lección de la parte de los multiplicadores de Lagrange. Pongan mucha atención, por favor. Les voy a pedir que se encuentren o se sitúen en un lugar donde estén en completa tranquilidad, silencio, sin interrupción, si es posible, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender la clase, ¿ok? Para que puedan entender la clase. ¿Todos logran escucharme bien? Lionel, Ramsey, Hebert. Sí, profe. Gracias, Leonel. Ramsey, Hebert. Bien. Entonces, los multiplicadores de Lagrange, como vimos en la semana pasada estuvimos abordando lo último que fue derivadas implícitas, fue, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que tocar la parte de los máximos y mínimos, que no la hemos visto. Máximos y mínimos. O sí vimos los máximos y mínimos el sábado pasado. A ver si me ubican, por favor. Creo que no, aún no hemos entrado a ese tema. Hmm, ok. Ujú. Ok. Bueno. Fíjense bien, en los máximos y mínimos nosotros tenemos una función f de x, y diferenciable. Cuando decimos que es diferenciable, nos referimos a que podemos calcularle sus respectivas derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, esa es la función f de x, y. Nosotros necesitamos calcular, primeramente, calcular los puntos críticos. ¿Ya? Ahora dirían ustedes, ¿cómo, profe, nosotros podemos calcular esos puntos críticos? Muy fácil. Agarramos la función, la derivamos parcialmente con respecto a x, eso lo igualamos a 0, luego agarramos la función, la derivamos parcialmente con respecto a y, la igualamos a 0, y entonces ahí vamos a obtener un sistema de ecuaciones, el cual resolvemos ese sistema de ecuaciones y al resolverlo, ¿qué encontramos? ¿Quién me dice qué encontramos al resolver ese sistema? Vamos, quiero escucharlos. ¿Qué encontramos al resolver ese sistema? Heber, al resolverlo vamos a encontrar los valores de x y vamos a encontrar los valores de y. Y a eso es a lo que le vamos a llamar el punto crítico. ¿Ya? Ese va a ser nuestro punto crítico. El valor de x y el valor de y. Nuestro punto crítico. ¿Se entiende hasta ahí cómo es el cálculo del punto crítico?
Hola. Bien, me disculpan. Si no me escuchan, voy a cancelar la clase y solamente les voy a subir un video de una clase anterior ya grabada, porque no puedo perder así el tiempo. Lo que yo quiero con ustedes es interactuar con cada uno y que cada quien me esté diciendo si va comprendiendo, si no va comprendiendo, dónde quieren que me detenga un poco. Y si estoy haciendo solo un monólogo, mejor les subo un video de los anteriores de la semana, que ya hice con otros grupos donde participan. Estamos escuchando, profe. ¿Se comprende, repito, cómo hacer el cálculo para el punto crítico? Sí, pero tal vez con un ejemplo, tal vez comprendemos un poco mejor. Ok. Entonces, acá tenemos el punto con las coordenadas x, y, que va a ser nuestro punto crítico. Y como lo que nosotros queremos es determinar si ese punto crítico, recuerden ustedes en la matemática 1, cuando vieron cómo los criterios determinan si el punto crítico es un máximo o un mínimo, o un punto de silla. Pero ahora dirían ustedes, ¿y cuáles son esos criterios? Ok, para este cálculo multivariado, los criterios que vamos a tener en cuenta y que tenemos que manejar son los siguientes. Lo primerito es el discriminante. El discriminante se define como la segunda derivada parcial con respecto a x de la función que le den por la segunda derivada parcial con respecto a y de la función que le den menos la derivada mixta con respecto a x y con respecto a y de la función, y eso al cuadrado, al cuadrado. Así se define el discriminante. Aquí lo vamos a poner, discriminante. Ahora, viene nuestro primer criterio. El primer criterio nos dice que si el discriminante resulta que es menor que 0, cuando lo estamos evaluando, ¿verdad? Cuando lo estamos evaluando, voy a ponerle acá en el punto crítico x, y. En el punto crítico x, y. Al evaluar la función, obviamente nos tiene que dar un resultado. Entonces, si el discriminante es menor que 0, entonces decimos que ese punto x, y es un punto silla. Es un, O un mínimo. no, es un punto silla. Ya. Si el discriminante nos da menor que 0. El segundo criterio que vamos a manejar va a ser si el discriminante nos da mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a x nos da menor que 0, entonces el punto x, y va a ser un punto máximo. Va a ser un punto máximo. Tercer y penúltimo criterio.
Si el discriminante nos da mayor que 0, pero ahora, voy a componer este i que no sirve, y la segunda derivada parcial con respecto a x me dio mayor que 0, entonces el punto x, y le vamos a nombrar un punto mínimo. Y si da la casualidad que el discriminante nos dé igual a 0, entonces el punto XY no tiene conclusión. No tiene conclusión. Esos son los 4 criterios que nosotros debemos manejar. ¿Ok? Revisemos. Esto se los voy a facilitar igual en PDF. Ahí se los voy a tirar para que lo anoten en su cuaderno y lo tengan ahí como apunte. Veamos de nuestra guía el primer ejemplo. Determinar el máximo, mínimo o punto de inflexión o punto de silla. Este es el primer problema que tenemos acá. Léamelo por favor, Heber. ¿El problema? Suponga que en la producción de cierto artículo se requiere X horas máquina, Y horas persona, y que el costo de producción está dado por, ¿cómo que se lee eso, profe? Siempre se me va. F de XY. F de XY, donde F de XY es igual a 2X cubo menos 6XY más Y al cuadrado más 500. Determine los números de horas máquina y de horas persona necesarias para producir el artículo al costo mínimo. Perfecto, muy bien. Lo primerito que ustedes tienen que hacer es definir quién es X. Aquí el problema lo dice. ¿Quién es X? Bueno, X son horas máquinas. Horas máquina. Ahí lo tenemos definido. Horas máquinas. ¿Quién es Y? Horas personas. Esta es como una fábrica, más o menos. Entonces, ahí tienen definido ellos sus variables. En este caso, horas personas. Esas son mis variables. Y la pregunta del problema es, determina el número de horas máquina y de horas personas necesarios para producir el costo mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que el problema, tengo que hacer el cálculo de el mínimo. Exactamente. Ya me están dando la función f de xy. Voy a sacarlo aparte. Ya me están dando la función y me están dando que es 2x cubo. Ahí está todo lo que yo necesito. Ahora, ¿qué dice el profesor? Bueno, dice que para sacar los puntos críticos, ¿verdad? Para sacar nuestros puntos críticos, ¿qué es lo que necesitamos? Formar este sistema. Derivar parcialmente con respecto a x, igualar a 0. Luego derivar parcialmente con respecto a y e igualar a 0. ¿Ya? Para sacar los puntos críticos. Entonces ya tengo mi función, calculo su primera derivada parcial con respecto a x y esto nos daría 6X cuadrado x al cuadrado menos menos 6Y menos 6y y el resto es 6Y 0. Y esto se iguala a 0. a 0. Luego voy con el cálculo de la parcial con respecto a y.
Esto nos daría menos 6x Menos 6x más 2y. más 2y igualado a 0. Ahí lo tenemos. Ahora bien, acá tenemos un sistema. Hay que resolver este sistema. Aquí lo dice la indicación. Resolvemos ese sistema de ecuaciones y al resolver ese sistema encontramos un valor de x, un valor de y, los cuales serían nuestros puntos críticos. Entonces, en este caso, al resolver acá esto, podríamos nosotros multiplicar por 3 positivo toda la segunda ecuación para eliminar y. Sí recuerdan eso, ¿verdad? Cómo resolver un sistema de ecuaciones. Entonces agarro esta ecuación. Sí. ¿Dónde está la...? Acá está. Entonces agarro aquí esta ecuación y la otra ya la voy a multiplicar por 3 toda, que sería menos 18 x más 6 Y. y igual a 0. 3 por 0 es 0. Tengo ahí mi sistema, de tal forma que se eliminan las y entonces me va a quedar 6x al cuadrado menos 18x. ¿Ya? Tengo 6x cuadrado menos 18x, recuerden que esto se suma, igual a 0 más 0, 0. Ahora resuelvo esa ecuacioncita que me sale ahí. Al resolverla voy a sacar un factor común. Voy a sacar 6 factor común, x factor común. Lo no común sería x menos 3. Una simple factorización de secundaria. Igual 0. ¿Qué resulta de ahí? Que tengo 6x es igual a 0, por lo tanto ahí tenemos que x es igual a 0 o x menos es igual a 3. Ahí tenemos esos dos valores de x. Voy a sustituir este valor de x igual 0, ya sea acá en esta ecuación o acá en esta ecuación. ¿Ya? Voy a sustituirlo en la segunda. Cuando x vale 0, solo me queda 2y igual 0. ¿Qué significa? Que y vale 0. Al sustituir x igual 3, me va a quedar menos 6 por 3 menos 18. Pasa al otro lado como 18 positivo. Este 2 multiplica, pasa a dividir, entonces me queda x igual a 9. De ahí entonces tenemos nuestros puntos. ¿Ya? Ahí podemos formar nuestro primer punto crítico que sería con coordenadas 0,0 y el otro punto crítico que sería 3,9. Según el problema, ¿en qué punto estoy interesado yo? ¿En el punto mínimo o en el punto máximo? En los mínimos. En el Mínimo. mínimo, correcto, en el mínimo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál de estos dos datos es el mínimo? Entonces, tenemos acá los criterios. Fíjense ustedes, acá están los criterios, ¿verdad? Que acabamos de establecer ahorita. Y vamos entonces a trabajar primeramente con el discriminante. Vamos a utilizarlo primeramente con el discriminante. Aquí está, nuestro discriminante. Entonces, hoy necesitamos la segunda derivada parcial con respecto a x. Entonces la calculamos. Si ya tengo la primera,
sería solamente 12x. 12x. Necesito la segunda con respecto a y. Sería 2 nada más. Sería 2 nada más, correcto. 2. Ahora, estos valores evaluados, bueno, vamos a sustituirlos mejor Menos en el... todavía, no, sí, vamos a sustituirlos directamente ya directo. Sí. en el discriminante. Vamos a calcular la parcial de x con respecto a y también. Que sería acá con respecto a y, sería menos 6. Vamos ahora a encajar eso en el discriminante. Nos va a quedar 12x por 2, 24x. Menos la cruzada al cuadrado, o sea, menos 36. Una simple sustitución. ¿Captan eso? Ahora, este discriminante lo vamos a evaluar en el primer punto que quiero ver si es mínimo o no, que es en el punto 0, 0. ¿Cuánto me da al evaluarlo en ese punto? Solo voy a ocupar Menos 36. menos 36. Solo ocupo el valor de x, menos 36. Eso ya me da que es negativo. Con solo el hecho que el discriminante me dé negativo, ¿qué dice el criterio? Que es un punto silla. Es un punto sí. Entonces, el punto 0,0, este punto, es un punto silla. No es el mínimo, no es el que estoy buscando. Cualquiera diría, pero es fácil. Entre el 0, 0 y el 3, 9, el mínimo es el 0, 0. No, el cerebro es muy bandido y no es ese el sistema que aquí estamos tratando. Entonces, voy ahora al discriminante, evaluarlo. Este mismo discriminante. Este mismo discriminante. Ahora lo voy a evaluar en el punto 3,9. Al evaluar en 3,9 me daría 12 por 3, serían 72, ¿verdad? 32. Menos 36 me daría 36 36. positivo, Excelente, 36 positivo. Quiere decir que se abre la posibilidad que ese punto, uy, qué feo me salió eso. Que ese punto, se abre la posibilidad que ese punto sea un máximo o sea un mínimo. ¿Quién me va a determinar si es un máximo o es un mínimo? La evaluación de la segunda derivada en X. Si me da mayor que 0, si me da positiva la segunda derivada, es un mínimo. Pero si la segunda derivada evaluada me da negativa, es un máximo. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la segunda derivada con respecto a X? Es 12X, ¿no? Aquí lo calculamos. Evaluada en el punto 3,9. Eso nos va a dar 12 por 3, pues ya sabemos que son 36. Eso nos da positivo. Por lo tanto, ahí cumplimos y probamos que este es un mínimo. Es un mínimo. Entonces, la pregunta del problema era, determine los números de horas máquina y de horas persona. ¿Cuántas horas máquinas tenemos? ¿Cuántas horas máquinas tenemos? 36 son. ¿Qué cosas son las horas máquinas? X.
¿Y cuánto 3 va a y leer? 9. Correcto, 3 y 9. Entonces, las horas máquinas son 3 y las horas personas son 9. Esa es la respuesta. ¿Ok? Esto se lo voy a convertir en un PDF y se los envío. Entonces, así se resuelven este tipo de problemas, ¿verdad? Ahí les quedan los criterios, ahí se llevan esos criterios. El proceso es muy algebraico, muy sencillo. Aquí se los detallo cómo es el asunto y ahí tienen el video para verlo. El día de mañana, si Dios lo permite, que nos veamos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Mañana le caemos al multiplicador de Lagrange. Entonces, repasen esto nuevamente ahorita, que fue lo que hicimos ahí. Y el día de mañana vamos a tocar los que son con multiplicadores de Lagrange. Vuelvan a ver el video si quieren. Yo ahorita ya lo subo a la nube ahí, a la carpeta compartida. Los que no tengan acceso a... tienen acceso a la carpeta ustedes de videos. Yo no. ¿Cómo? Yo no. No. Yo igual, creo que no, profe. Ok, ok. Bueno, entonces lo que voy a hacer es subirlo al YouTube y voy a mandarles el link para que lo puedan ver ahí entonces. ¿Oyeron? Para que lo vean, y se los mando el link ahí al grupo para que tengan el acceso a ver nuevamente la clase. Ujú. Ok, entonces, ¿preguntas? ¿Solo va a hacer eso o va a hacer otro ejercicio? De momento este para que vuelvan a repasar qué fue lo que hicimos. El día de mañana estos mismos criterios vamos a ocupar y mañana vamos a hacer otro de la guía. Hoy hicimos uno porque... Profesor, una Sí. pregunta. Ahí cuando calculó la segunda derivada con respecto a x, estoy claro. O sea, que está derivando con respecto a x cada ecuación. Sí. No, Pero, cada no. Ajá. bueno, sí, ahí está derivando por segunda vez con respecto a x y con respecto a y. Ujú, Pero sí. esa derivada parcial de x con respecto a y, ¿de dónde la podemos tomar de cualquiera de las ecuaciones o no? Cuando ya está igualado a cero. Ok. Recuerde usted que esta, mire, es la primera derivada parcial con respecto a x. Acá Sí, esa, esta le está pidiendo la segunda derivada parcial con respecto a x. O ay, sea que primero se tuvo que haber parcializado con respecto a x, o sea, esta, sí, y después ese resultado, este de acá, con x nuevamente. Este de es acá, la ¿qué es lo segunda derivada. Sí, así es. Sí, Esta de ahí. acá, ¿qué es lo que le indica? Que es la parcial con respecto a y, que es esta y no esta. Entonces, esta de acá la derivamos parcialmente con respecto a y nuevamente. ¿Ok? Sí, ahí estoy claro. En la otra, Y que es la esta, derivada, ajá, esa ajá, de ahí, y esta de estoy un poco acá, confuso. aquí le está diciendo, primero agarremos la que ya se derivó con respecto a x, o sea, la primerita de acá. Y ahora ese resultado ahora es con y. Eso es lo mixto, lo que hemos venido viendo en este primer Ah, ya, ya, parcial. ya. Es que ahí me estaba perdiendo, pero sí, ya estoy claro en eso. Ok, ok. Yo creo que usted el primer parcial casi no llegaba bastante ahí, a las clases presenciales. Pero bueno, está bien, no hay problema. Ahora sí se ubica. Sí, sí, ahora sí ya, profesor. Ok, Ese ok. solo tenía una duda ahí en eso. Sí. Perfecto, muy bien. Todos estos criterios, todos estos procesos los volvemos a ocupar para Lagrange, ¿verdad? Pero ya mañana van a ver cuál es la diferencia con Lagrange. De momento, pues revisen este material, ya se los voy a enviar ahorita por PDF y ya les voy a subir el video también. Les voy a mandar el link para que lo revisen y estén en constante práctica. Y pregunten, pregunten. Ok, Ok, profesor. feliz Ok, noche entonces. ok, igualmente, profesor.
Hasta mañana.